Platón en la alegoría de la caverna ¿sí? nos presenta que dentro de nuestro mundo, de nuestra realidad, pueden existir dos mundos paralelos. Uno, el mundo de los sentidos, ¿sí? El mundo de las experiencias, ¿sí? Por el cual nosotros podemos llegar a tener un cierto conocimiento directo, pero no siempre preciso, y otro mundo ideal, un mundo abstracto, donde a través de cuestionarlo y a través de preguntarnos y reflexionar sobre nuestra propia realidad, podemos obtener un conocimiento ¿sí? verdadero y certero como marca. Lo que es esta alegoría de las cavernas, podemos observar, justamente, se va a apreciar, que a través de una metáfora, Platón nos marca justamente cómo un grupo de personas, de hombres encadenados desde su niñez, desde su nacimiento, nos marca justamente algo claro, en una caverna subterránea, podían llegar a conocer solamente un entorno reducido, pequeño, que estaba constituido por las paredes de la caverna, ¿sí? una serie de sombras difusas, ¿sí? que ellos justamente veían proyectadas a través de un fuego que estaba atrás de una fogata y de algunos hombres que sostenían a manera de títeres ciertas figuras, de caballos, figuras de animales, figuras de algún tipo de jarrón, y que los hombres justamente lo observaban todo el tiempo. ¿Sí? Esa realidad era la única que hasta ese momento los hombres podían ver, ¿sí? Y sin cuestionarla, ¿sí? Era su único mundo en ese momento, era el mundo que percibían a través de sus ojos y de sus sentidos. ¿Sí? Avanza justamente en un diálogo entre Sócrates, así lo marca Platón, en su libro justamente donde figura la alegoría de las cavernas, el libro que se llama La República. Sócrates propone que uno de estos hombres sea liberado y que al mundo exterior, o sea, una vez que sale justamente este hombre al mundo exterior, después de un tiempo de ceguera, un tiempo que se tiene que acostumbrar a andar en dos pies, ¿sí? Porque no estaban acostumbrados a caminar, estaban encadenados, pueden conocer justamente lo que era y lo que es una realidad más concreta, ¿sí? Esa realidad más concreta se da cuenta que no solamente es un reflejo, como las sombras que ellos estaban acostumbrados a ver en esa caverna, sino que era real, ¿sí? Ellos se cuenta justamente el hombre al ver, ya justamente en el mundo de las cosas naturales, las cosas sensibles, ven un reflejo de un árbol sobre el agua, ¿sí? Aunque se da cuenta que en ese momento el reflejo no era, ¿sí? el árbol. Empieza a pensar, empieza a ver que la luz de la fogata, esa luz no tan potente, no era la luz del sol. Y ahí podemos ver cómo en esa metáfora podemos observar cómo en esa metáfora nos damos cuenta de que si bien uno percibe, puede percibir algo a través de los sentidos, no es siempre la realidad, ¿sí? Para él, justamente si comparamos lo que es la luz de la fogata y la proyección que da sobre el jarrón, sobre las figuras, con lo que es la luz del sol, una luz absoluta, una luz potente, si podemos ver justamente cómo es el conocimiento también. El conocimiento sensible sí nos puede permitir a nosotros tener una mirada, en este caso una vista parcial sobre algo, pero lo que es el mundo inteligente, la idea del bien, la idea de la razón, que es la que apunta Platón, nos marca algo absoluto, ¿sí? Y para llegar justamente a la idea de la razón, a la idea del bien, hay que cuestionarla, hay que plantarnos sobre un mundo ideal y no siempre sobre el mundo de lo sensible, el mundo justamente de las cosas que uno puede ver, unas cosas que sean tangibles, ¿sí? Podemos relacionar este ámbito, si bien lo que es este escrito de Platón de la República data del siglo V a.C., puede tener también relación con las cosas que hoy por hoy pasan, ¿no? Podemos verlas en lo que son los ámbitos sociales, en la política, en la vida educativa. No siempre uno está dispuesto a adentrarse, ¿no? O a querer conocer más, a querer salir de nuestra caverna interior para llegar a la luz de la razón. Uno quizás por comodidad se queda con sus conocimientos, se queda en su caverna y no se expone a un conocimiento superior como es el conocimiento de las ideas. Respecto a lo que es la ciencia o cómo pudimos relacionarla nosotros a lo que es el concepto de ciencia, podemos ver, ¿no? Cómo Platón pasa justamente de
ser un mero espectador de esas siluetas, de esas sombras difusas, a justamente cuando uno justamente se adentra el concepto de ciencia para cuestionarla, ser protagonista. Y eso justamente es lo que vemos en esta alegoría de la caverna que tan magníficamente nos plantea Platón. Podemos relacionar las alegorías de la caverna con el concepto de paradigma. Si indagamos en el concepto de paradigma, decimos que es un conjunto de principios, fundamentos y normativas aceptados por una comunidad científica en un determinado contexto histórico. En relación a la alegoría decimos que, por ejemplo, los seres humanos que veían las formas, las siluetas, ellos aceptaron que eso estaba bien. Después se produce una crisis donde alguien, por alguna razón, que tiene que ver con que el nuevo concepto no entra o encuadra con los principios ya establecidos, los empieza a cuestionar, y este es el sujeto que empieza a salir al exterior y lo cuestiona. Al haber un cuestionamiento que no entra entre los conceptos ya establecidos, se produce una crisis y una revolución científica que da lugar a un nuevo paradigma. En este sentido, podemos decir que los conceptos van siempre en construcción, y la alegoría de las cavernas a nosotros nos permite ver cómo el ser humano a lo largo de la historia ha pasado de unas determinadas concepciones a otras, y esto ha ido construyendo el conocimiento científico. Del documental provisto por la cátedra, nosotros elegimos el caso de Víctor, que es un niño que nació fue encontrado en Francia, en Aveyron, en el siglo XVIII. Este niño se perdió de muy pequeño, fue encontrado por 3 cazadores que lo pusieron el cuidado de una viuda en una cabaña. Al cabo de pocas semanas, este niño se vuelve a escapar y soporta el frío de bajas temperaturas en Francia. Lo que le llama la atención al ser encontrado después de largos meses de que había logrado soportar con solamente una camiseta muy bajas temperaturas. Esto provoca que en la comunidad francesa sea objeto de investigación. De acuerdo al contexto, lo que principalmente se van a empezar a preguntar es si él, al no haber tenido socialización con otras personas, tenía sentido moral o tenía solo una moral natural, como lo plantea Rousseau. Las investigaciones fueron escritas en 2 partes. La primera investigación dice que Víctor sí logró como desarrollar capacidades, no de habla, pero sí de socialización, que podía entablar, comunicarse de manera pragmática con otras personas, pero él no logra tener más avance de esos. En el segundo informe se dice de que él era un bárbaro. Respondiendo a la pregunta de Rousseau, va a salir de que él no es un niño que tenga capacidades humanas. Entonces como que no puede ser observable. Lo que sí, si este niño pudo adquirir o no lenguaje, hay una teoría que dice que él tenía problema de lo que hoy se denomina autismo. Y otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos es que empezamos a comparar el caso de Víctor con Oksana, que fue en 1991, que es una niña que se perdió y sí pudo adquirir el lenguaje. Justamente lo que decía la compañera, ¿sí? Que decía Milce, ¿por qué Víctor no pudo adquirir el lenguaje? Por el autismo, porque era un bárbaro, ¿sí? Hoy por hoy con los estudios quizás nunca pudo crear, nunca pudo tener las competencias necesarias, por ejemplo lo que vemos hoy en el campo de la sociolingüística. Quizás el contexto, ¿sí? Social que acompañó a Víctor no alcanzaba justamente como para poder desarrollar el tipo de competencias necesarias para adquirir el lenguaje, ¿no? Sabemos que el lenguaje es lo que determina al ser humano por otras especies, ¿sí? El tener el lenguaje, el habla es lo que determina al humano como humano. Bueno, quizás Víctor, después de tantos años en el bosque, después de estar, de perderse, de volver a involucrarse, nunca pudo tener el tiempo como para recopilar los datos necesarios y poder generar el lenguaje humano. Quizás el pragmatismo tampoco le alcanzó para eso, quizás desde lo neurolingüístico tampoco pudo desarrollar el lenguaje y tener ese tipo de competencias, ¿sí? Eso será caso de análisis. Yo me inclino justamente más por en lo que es el ámbito de la sociolingüística, ¿no? Recordemos que estuvo por un momento cuidados de los cazadores, por momentos cuidados de una señora, de una maestra que repetía, y eso no despertó en Víctor quizás el contexto necesario, ¿sí? O no tuvo, ¿sí? El contexto necesario para sentirse apoyado y poder desarrollar
el lenguaje como lo conocemos hoy desde el punto de vista humano.